¿Alguna vez has notado que, muchas veces, no es la falta de oportunidades, ni la falta de talento, ni siquiera las circunstancias de la vida lo que te impide avanzar, sino más bien tu propia mente? Para un momento, y piensa con sinceridad, ¿cuántas veces has querido empezar algo importante, cambiar tu rutina, perseguir un sueño, iniciar un proyecto, cuidarte mejor o incluso transformar tu vida, pero has acabado posponiéndolo de nuevo? Quizá te dijiste a ti mismo que empezarías el lunes del mes que viene, cuando estuvieras más preparado, cuando tuvieras más tiempo o cuando te sintieras más seguro. Pero la verdad es que, para muchas personas, ese momento nunca llega, y no porque no tengan la capacidad, sino porque hay una batalla silenciosa dentro de su propia mente. Cada día, millones de personas se despiertan con el deseo de cambio. Se levantan pensando que hoy será diferente, que hoy actuarán, que hoy finalmente darán el primer paso. Pero a lo largo del día pasa algo. Empiezan a surgir pensamientos. La mente comienza a hablar. Quizá no sea el momento adecuado. ¿Y si fallo? ¿Y si la gente juzga? ¿Y si no soy lo bastante bueno? Y sin darse cuenta, la persona vuelve al mismo lugar de siempre, a la estancación. Este es uno de los mayores retos de la motivación personal, porque la lucha no está en el exterior, sino en el interior. Lo más impresionante es que esto forma parte de la vida diaria de casi todo el mundo. La procrastinación no se presenta solo como pereza. A menudo se disfraza de cansancio, dudas, perfeccionismo e incluso miedo al éxito. Pasas horas pensando, planificando, imaginando cómo tu vida podría ser mejor, pero sigues atrapado en sobrepensar. La mente crea escenarios inventados, obstáculos, amplifica inseguridades y te hace dudar de tu propio potencial. Quizá en este momento estés viviendo exactamente eso. Quizá haya un sueño guardado dentro de ti, un objetivo, un cambio que debe ocurrir, pero siempre hay algo que te detiene. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, empieza a sentirse normal. Te acostumbras a posponer, esperar, dudar de ti mismo. Pero hay una razón profunda para que esto ocurra. Y entender este proceso puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo y a tu vida. Porque el verdadero enemigo puede no estar donde imaginas. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto? No es solo que sientas que la vida no está cambiando. Lo que realmente duele es darte cuenta, en el fondo, de que quieres cambiar. Que dentro de ti hay un deseo real de crecer, evolucionar, conquistar algo más grande. Pero aún así, los días siguen pasando y todo parece seguir exactamente igual. Este es el dolor silencioso que tanta gente lleva cada día, y quizá lo estés viviendo ahora mismo sin darte cuenta de cuánto consume tu energía mental y emocional. A menudo, el día empieza de forma diferente. Te despiertas con esa sensación de que hoy va a ser el día adecuado. Quizá dormiste pensando en una nueva etapa, un nuevo comienzo, un cambio de actitud. Abres los ojos con una motivación que te parece verdadera. Piensa que por fin empezará a entrenar, estudiar, trabajar en ese proyecto, organizar su vida financiera, cuidar de su mente, perseguir el sueño que se ha mantenido durante tanto tiempo. Durante unos minutos, todo parece posible. Hay una llama ardiendo dentro de ti. Está esa voz que dice que aún hay tiempo, que tu vida puede cambiar, que puedes construir una nueva versión de ti mismo. Pero a medida que pasan las horas, algo cambia. La rutina empieza a pesar más. El móvil llama su atención. Aparecen notificaciones. Surgen las responsabilidades del día. Llega el cansancio. La mente empieza a llenarse de pensamientos, y esa motivación que parecía tan fuerte por la mañana empieza a debilitarse. Lo que antes parecía un plan correcto, ahora se convierte en duda. Empiezas a pensar: quizá hoy estoy demasiado cansado, mañana empezaré mejor, hoy no funcionará. Es mejor esperar un momento más adecuado. Y es precisamente en este punto
cuando mucha gente se pierde. Porque no es un gran abandono, no es una decisión dramática. Es algo pequeño, casi imperceptible. Es solo otro aplazamiento, solo otra excusa que parece lógica, solo otro día en el que te prometes que mañana será diferente, pero mañana llegará después. El después será la próxima semana. La semana que viene se convierte en el mes siguiente, y sin darte cuenta, te quedas atrapado en un ciclo. Quizá esto te haya pasado varias veces. Prometes que empezará el lunes. Llega el lunes, pero la mente inventa una excusa. Dices que el mes que viene te tomarás la vida más en serio. Empieza el mes, pero algo parece detenerlo. Dices que en el año nuevo todo será diferente, pero unos días después vuelves a los mismos hábitos, los mismos pensamientos y la misma sensación de estancamiento. Esto es profundamente humano, y precisamente por eso tanta gente se identifica con este dolor, porque no se trata solo de falta de disciplina o fuerza de voluntad. A menudo es un agotamiento emocional que se acumula en silencio. La persona se siente cansada no solo física, sino también mentalmente. Es el peso de vivir siempre con la sensación de que te estás quedando atrás. Es mirar la propia vida y darse cuenta de que existe un potencial no utilizado, una mejor versión de uno mismo que aún no ha podido despegar. Quizá ya hayas vivido ese momento en el que te comparas con otras personas. Entras en las redes sociales y ves a personas alcanzando metas, cambiando sus vidas, creciendo profesionalmente, construyendo resultados. Y, en el fondo, surge esa dolorosa pregunta: ¿por qué no me pasa a mí? Esta pregunta duele porque muchas veces sabes que no es por falta de sueño. Sueñas, lo quieres. Te lo puedes imaginar, pero la actuación parece cada vez más difícil. El miedo al fracaso empieza a hablar más fuerte que la voluntad de ganar. Y el miedo no siempre llega de forma evidente. A veces parece perfeccionismo. ¿Crees que tienes que estar preparado? Necesitas saber más. Tienes que esperar el momento adecuado. Otras veces se presenta como inseguridad. Sientes que quizá no eres lo suficientemente bueno, que no puedes mantener el cambio, que quizá la gente te juzgará. Así que lo pospusiste. Y este aplazamiento tiene un enorme precio emocional, porque cada vez que pospones algo para mañana que sabes que deberías hacer hoy, una parte de tu confianza en ti mismo disminuye. Poco a poco empiezas a perder la fe en tu propia palabra. Te prometes algo a ti mismo y no cumples. Luego vuelve a prometer y no cumple. Y esto crea una herida interna muy real. La sensación de que no puedes confiar en ti mismo. Este es uno de los dolores más profundos del autosabotaje. No es simplemente no hacer, empieza a creer que no eres capaz. Es sentir que siempre falta algo. Es mirarte al espejo y pensar que quizá el problema es tuyo. Y es precisamente entonces cuando la mente empieza a fortalecerse contra ti. Utiliza experiencias pasadas como prueba, te recuerda las veces que lo intentaste y dejaste de hacerlo. Rescata los momentos en los que te rendiste a mitad de camino. Te hace pensar que siempre será así. Por eso, tanta gente vive en un estado constante de frustración silenciosa. Funcionan automáticamente. Se despiertan, siguen la rutina, pasan el día entre tareas, distracciones y preocupaciones, y cuando llega la noche, sienten ese vacío, esa sensación de que el día ha pasado y no ha pasado nada realmente importante que les acerque a la vida que desean. Quizá este sea uno de los sentimientos más difíciles de soportar al saber que el tiempo está pasando, porque el tiempo no espera. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses. Y cuando te das cuenta, ha pasado otro año, y el sueño permanece en el mismo lugar. El objetivo sigue estando en el papel. El cambio solo continúa en la mente. Esto genera ansiedad, culpa,
una sensación de fracaso y un peso interno que pocas personas pueden explicar. Por fuera, todo parece normal, pero por dentro hay una lucha constante, una lucha entre la persona que eres hoy y la persona en la que sabes que podrías llegar a ser. Y quizá lo más doloroso sea precisamente eso, es saber que hay algo más grande dentro de ti. Lo sientes, ¿te has dado cuenta? Existe potencial en high, fuerza ha, hay una voluntad, pero algo te arrastra al mismo ciclo, la misma procrastinación, los mismos pensamientos limitantes, a las mismas excusas, el mismo miedo. Y es en este punto cuando muchas personas empiezan a creer que han perdido la motivación, cuando en realidad lo que han perdido es la conexión con su propia confianza, porque tras tantos intentos interrumpidos, la mente empieza a crear una narrativa muy peligrosa, en que el cambio es demasiado difícil. Pero hay algo aún más profundo detrás de todo esto. Hay una razón por la que tu mente hace esto. Hay un mecanismo silencioso que convierte los pensamientos pequeños en bloques grandes. Y cuando entiendes este mecanismo, empiezas a darte cuenta de que el problema no está en la falta de capacidad, sino en la forma en que tu mente interpreta tu realidad. Es precisamente aquí cuando todo empieza a volverse aún más intenso, porque lo que crees que es solo falta de motivación puede ser en realidad la raíz del autosabotaje que controla tu vida sin que te des cuenta. Si has llegado hasta aquí, comenta al final del vídeo la frase "voy a cambiar hoy" o simplemente "yo puedo", porque la siguiente parte te mostrará algo que puede hacerte ver el verdadero origen de este bloqueo mental. Y es precisamente en este momento cuando la batalla se vuelve más silenciosa y al mismo tiempo más peligroso, porque después de días, semanas o incluso meses viviendo en este ciclo de aplazamiento, empieza a emerger algo que mucha gente ni siquiera nota de inmediato: a la voz interior negativa. No grita, no se manifiesta de forma evidente. Al contrario, llega de forma sutil, casi como si fuera solo un pensamiento pasajero. Pero es precisamente esta sutileza la que hace que tanta gente crea en ella sin cuestionarlo. Quizá hayas oído esa voz hoy, quizá antes incluso de que empieces tu día. Ella ya te ha hablado. A veces aparece a primera hora de la mañana, cuando piensas en levantarte temprano para cambiar tu rutina, cuidar tu cuerpo, trabajar en tu objetivo, estudiar algo nuevo o dar el primer paso hacia tu sueño. Y entonces surge ese pensamiento: no puedo mantenerlo, no soy disciplinado, no sirve de nada ni siquiera empezar. Fíjate cómo esta voz no solo habla de acción, habla de quién crees que eres. Este es el punto más delicado de la autosabotaje mental. La mente no solo intenta impedir que actúes, intenta redefinir su identidad. Empieza a hacerte creer que no eres capaz. No soy lo bastante bueno, eso no es para mí. Hay gente mejor siempre. Me rindo, no va a funcionar. Estas frases parecen simples, pero tienen un peso emocional enorme, porque se repiten internamente hasta convertirse en una especie de verdad personal. Y cuanto más te repites esto, más tu mente empieza a actuar como si fuera real. Por eso mucha gente no se rinde por falta de oportunidades, sino por el diálogo interno que crean en sí mismas. Piensa en cuántas veces has querido hacer algo importante, y antes de intentarlo, ya has imaginado el fracaso. Antes incluso de empezar, tu mente ya te ha mostrado el peor escenario posible. Piensas: ¿y si fracaso? ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me da vergüenza? Lo más impresionante es que muchas veces aún no ha pasado nada, no hubo intento. No había dudado, no hubo un fracaso real, pero la mente ya ha sufrido por anticipación. Este es uno de los mecanismos más fuertes de autosabotaje, a vivir la derrota antes incluso de entrar en el juego. Y esto ocurre en la vida diaria de la gente todo el tiempo. La persona quiere empezar un canal,
pero piensa que nadie lo verá. Quiere montar un negocio, pero imagina que perderá dinero. Quiere cambiar su vida, pero siente que ya es demasiado tarde. Quiere salir de su zona de confort, pero cree que puede decepcionarse a sí misma. Y así, sin darse cuenta, la persona empieza a construir una prisión mental, una prisión hecha de pensamientos repetitivos, miedos silenciosos y creencias limitantes. Quizá ya te hayas encontrado pensando algo como: no es el momento. Esta frase parece inofensiva, pero a menudo es solo la voz del miedo disfrazada de racionalidad, porque la mente es extremadamente hábil, creando justificaciones que suenen lógicas. No dicen tengo miedo. Ella dice es mejor esperar un poco más a no. Dicen te estás saboteando a ti mismo. Ella dice cuando estés más preparado. Empiezas y así lo pospones una vez más. El problema es que, para quienes viven atrapados en esta voz interior, nunca hay un momento perfecto. Siempre falta algo. Más dinero a más tiempo. Más confianza a más preparación. Más valor, más certeza. Pero la verdad que casi nadie acepta es que la certeza rara vez precede a la acción. La mayoría de las veces nace más tarde, después del primer paso, después del primer intento, después del primer error. Pero la mente negativa intenta evitar precisamente ese comienzo. Prefiere mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido te esté haciendo daño. Y esto es profundamente humano, porque, para la mente, lo familiar parece más seguro que lo nuevo, aunque lo familiar sea frustración, aunque sea procrastinación, aunque sea la vida que ya sabes, que ya no quieres. Por eso tanta gente vive en conflicto interno. Una parte de ellos quiere crecer, evolucionar, desarrollar disciplina, alcanzar el éxito, transformar su mentalidad y cambiar sus vidas. Pero otra parte, alimentada por esta voz negativa, insiste en mantenerlos en el mismo lugar. Es como si hubiera dos voces dentro de ti. Uno dice, Ambe, esta es tu oportunidad. La otra responde, ¿y si sale mal? Uno dice, tú puedes. El otro susurra, no puedo hacerlo. Y esta segunda voz, cuando no se cuestiona, empieza a dominar. Aparece en los momentos más comunes del día. Cuando vas a publicar algo y lo borras, cuando vas a enviar un mensaje importante y te rindes, cuando empiece un objetivo y déjalo para mañana, cuando piensa en reinventarse y siente miedo. Esta voz te hace creer que el problema está en tu capacidad, cuando a menudo el problema solo está en la narrativa que te has estado repitiendo durante demasiado tiempo. Quizá alguien, en algún momento de tu vida, te haya hecho dudar de ti mismo. Quizá una crítica, un rechazo, una experiencia negativa o un fracaso del pasado haya dejado su huella, y ahora tu mente usa eso como prueba. Ella dice, ¿ves? Antes de que no funcionara, pero el pasado no tiene por qué definir tu futuro. El problema es que cuando esta voz negativa se hace más fuerte, empieza a filtrarlo todo. Empiezas a ver los riesgos más que las posibilidades, más fracaso que crecimiento, más el dolor que la recompensa. Y esto es emocionalmente agotador, porque vivir en guerra con la propia mente consume energía, consume la autoestima, consume la motivación, consume la esperanza. La persona empieza a sentirse cansada, incluso sin haber hecho nada físicamente agotador. Es la fatiga mental de pensar demasiado, a dudar demasiado, a criticarse demasiado, vivir escuchando internamente frases como, no soy suficiente, esto no es para mí, y si fallo, no es el momento, siempre la cago. Estas frases se convierten en hábitos mentales y, como cualquier costumbre, cuanto más se repiten, más fuertes se vuelven. Por eso la transformación personal comienza primero dentro de la mente. Antes de la acción externa está la batalla interna. Antes del cambio de vida está el cambio de narrativa, porque lo que te dices
Cada día moldea cómo actúas. Si repites que no puedes, tu mente busca pruebas de que no puedes. Si repites que siempre fracasas, ella recordará todos los fracasos. Pero hay algo aún más profundo detrás de esa voz. Hey, un origen. Hay una razón por la que tu mente ha aprendido a hablarte así. Y cuando descubres de dónde viene eso, todo empieza a tener sentido. Es en ese momento cuando la llave empieza a girar, porque quizá esa voz no sea realmente tuya. Quizás se construyó a partir de años de miedo, comparación, crítica y experiencias que marcaron su identidad. Y entender esto puede ser el momento exacto en el que empieces a recuperar el control. Si esta parte te ha hablado, al final del video comenta la frase «Mi mente no me vencerá» o «Yo soy capable», porque la siguiente parte profundizará aún más en la raíz de este autosabotaje y te mostrará por qué tu mente crea excusas que parecen totalmente lógicas, incluso cuando están destruyendo tu progreso. Y aquí es donde el autosabotaje se vuelve aún más peligroso, porque deja de parecer un problema y empieza a vestirse como si fuera prudencia, inteligencia e incluso madurez. La mente rara vez sabotea de forma obvia. Casi nunca dice directamente, no lo hagas porque tengo miedo. En cambio, crea excusas que suenan lógicas, organizadas, incluso razonables. Y precisamente porque parecen tan inteligentes, tanta gente les cree sin darse cuenta de que solo están posponiendo su propia transformación. Quizá te has dicho, voy a esperar para estar más preparado. Suena a una frase sensata, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién no quiere sentirse preparado antes de empezar algo importante? El problema es que a menudo esta preparación nunca llega al punto que la mente considera suficiente. Aprendes un poco más, investigas un poco más, ves más vídeos, haces más planes, organizas más ideas. Pero el verdadero primer paso nunca ocurre. La preparación ya no es crecimiento y se convierte en una zona de confort disfrazada. Este es uno de los mecanismos más comunes de la mente al transformar el miedo en argumento racional. En lugar de admitir su inseguridad, prefiere construir una narrativa lógica. Piensas, aún no sé lo suficiente, necesito mejorar más, no quiero empezar por el camino equivocado. Y eso te hace sentir responsable, cuidadoso, estratégico. Pero en el fondo, a menudo lo que ocurre es solo resistencia emocional. Piensa en cuántas veces has dicho, cuando tenga más dinero, empiezo. Esta frase aparece en varios contextos de la vida. La persona quiere abrir un negocio, pero espera tener la inversión ideal. Quiere cambiar su rutina, pero cree que primero tiene que comprarlo todo. Quieres empezar un proyecto personal, pero sientes que sin recursos perfectos no merece la pena. Y así, la mente crea la ilusión de que el problema es financiero, cuando en muchos casos el verdadero obstáculo está en el miedo a intentarlo. No digo que el dinero no importe. Por supuesto que importa, pero hay una gran diferencia entre la planificación real y la excusa lógica. La planificación busca alternativas y comienza por lo que es posible. La excusa utiliza la falta de recursos como justificación para la inercia. Por eso mismo, tanta gente pasa años esperando las condiciones perfectas y casi nunca llegan, porque la mente siempre encontrará una nueva razón para posponerlo. Se no es dinero, ese es el momento. Cuando tenga más tiempo, empiezo. Esta es quizás una de las excusas más comunes en la vida cotidiana. Y lo más interesante es que parece absolutamente cierto. La rutina es pesada. El trabajo consume energía. La familia exige atención. Las responsabilidades se acumulan. Todo esto es real. Pero la pregunta que casi nadie se hace es, ¿realmente no falta tiempo o prioridad? Esta pregunta me molesta porque toca algo profundo. Muchas veces la persona dice que no tiene tiempo para cuidar su mente, cuerpo, disciplina, sueños, desarrollo personal, pero encuentra horas para distracciones que no la acercan a nada.
horas en el móvil, horas navegando por redes sociales, horas consumiendo contenido que no se transforma, horas huyendo de la incomodidad. La mente es extremadamente hábil para hacer parecer que el problema está resuelto, cuando a menudo está en la forma en que estamos usando nuestra energía mental. El punto más real de todo esto es que estas excusas no nacen del mal, nacen de la autoprotección. La mente quiere protegerte de la frustración, el fracaso, la vergüenza, el rechazo y la posibilidad de descubrir que el camino será difícil. Así que crea justificaciones que parecen lógicas para mantenerte donde estás. Por eso tanta gente cree que está siendo sensata cuando en realidad está dominada por el miedo. La mente dice, espera el momento adecuado. Pero la vida rara vez ofrece un momento perfecto. Siempre habrá algún problema. Siempre faltará algo. Siempre habrá un riesgo. Siempre habrá incertidumbre. Quienes esperan la certeza para actuar suelen permanecer inmóviles. Y esto ocurre en situaciones extremadamente comunes. La persona quiere empezar a entrenar, pero piensa que es mejor esperar hasta la semana que viene. Quiere estudiar algo nuevo, pero cree que hoy está demasiado cansada. Quieres empezar un proyecto, pero decides investigar más. Ann quiere cambiar su vida, pero siente que primero debe organizarlo todo. Y así pasaron los días. La excusa lógica se convierte en un hábito. El hábito se vuelve habitual y el patrón se convierte en identidad. Llega un momento en que la persona empieza a decir, soy así. Es un punto delicado, porque lo que empezó como una excusa puntual se convierte en una creencia sobre quién eres. Nunca termino nada, siempre lo dejo para más tarde. Necesito estar preparado. No puedo empezar. Estas frases moldean la mentalidad y debilitan la autoestima. La parte más silenciosa de todo es que, mientras la mente pone excusas ingeniosas, el tiempo sigue corriendo, pasan los meses. Las oportunidades cambian. La vida sigue y la sensación de frustración crece. Quizá conoces esa sensación de mirar atrás y darte cuenta de que tuviste la misma idea hace meses o incluso años, pero que aún no se ha movido de su lugar. Esta percepción duele porque no es falta de deseo. El deseo existe, el sueño existe. La voluntad de crecer está ahí. Lo que también existe es una mente entrenada para justificar quedarse en el mismo lugar. Y cuanto más tiempo pasa esto, más difícil parece romper el ciclo, porque la excusa lógica trae un consuelo falso. Me alivia momentáneamente la culpa. Cuando dices mañana empiezo, sientes un poco de alivio. Cuando dice cuando tenga más dinero, la mente lo acepta. Cuando dice no es el momento, parece que hay un plan. Pero este alivio es temporal. Al final del día, la realidad vuelve. La sensación de estancamiento regresa. En el vacío reaparece. Y la mente crea otra excusa para repetir el proceso. Es un ciclo extremadamente humano. Y quizá por eso tanta gente se identifica. Porque no parece autosabotaje. Parece una vida normal. Parece prudente. Se siente como una responsabilidad. Parece una estrategia. Pero a menudo es solo un miedo bien expresado. El miedo no viene de pronunciar su nombre. Llega vestido de lógica. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Quizá hoy tu mente esté diciendo algo parecido. Espera un poco más. No es el momento, aún no estás listo. Entonces, ¿será mejor así? Escuchas con atención. Te darás cuenta de que esa voz siempre promete un futuro ideal que nunca llega. Y esa promesa es lo que mantiene a tanta gente enganchada, porque mañana siempre parece mejor que hoy. Pero la transformación personal, la disciplina, el crecimiento y el cambio de vida no nacen en el mañana imaginario, nacen de la decisión imperfecta del presente. Aquí es donde el juego empieza a cambiar, porque cuando te das cuenta de que muchas de tus justificaciones
son solo miedo racionalizado, algo dentro de ti empieza a despertar. Empiezas a ver el patrón a repetición, el ciclo, y cuando el patrón se hace visible, empieza a perder impulso. Pero aún hay una capa aún más profunda, porque estas excusas lógicas no salen de la nada. Están conectados con el impacto silencioso que tiene en tu autoestima, tu energía y la forma en que ves tu propia vida. Es entonces cuando el dolor deja de ser solo mental y empieza a afectar toda tu realidad. Si esta parte te ha parecido lógica, comenta al final del vídeo sobre la frase "Hoy dejo las excusas", o "El momento es ahora", porque en la siguiente parte hablaremos del impacto silencioso que estas excusas están causando en tu vida, sin que te des cuenta. Y es precisamente aquí donde muchas personas empiezan a sentir el verdadero peso de la autosabotaje, porque el problema ya no está solo en sus pensamientos y empieza a aparecer en sus propias vidas. Al principio parece pequeño, es solo un día pospuesto, una decisión para más tarde, un gol que aún no ha empezado, pero el impacto silencioso no ocurre de golpe en se acumula. Crece en los detalles, en los días ordinarios, en las decisiones que parecen pequeñas, hasta que un día te detienes unos segundos y notas algo que duele profundamente. Pasan los días, pasan los meses, y la sensación es que nada cambia. Este es uno de los dolores más humanos que existen. Sigue. Se despierta, trabaja, resuelve problemas, responde mensajes, se ocupa de responsabilidades, se enfrenta al cansancio, intenta mantener todo en orden. Por fuera, parece que la vida avanza, hay movimiento, hay rutina, hay ocupación, pero por dentro hay una sensación completamente diferente, una sensación de estancamiento, como si te hubieras mudado todo el tiempo, pero sin moverte de tu casa. Quizá lo hayas experimentado, esa sensación de llegar al final del día y pensar, ¿qué ha cambiado? Realmente, has hecho mucho, pero nada que te haya acercado a la vida que quieres. Y esto empieza a pesarle, porque los seres humanos pueden lidiar con el esfuerzo, la fatiga e incluso las dificultades cuando sienten que hay progreso. El problema es cuando el esfuerzo parece no llevar a ninguna parte. Es entonces cuando nace la sensación de estar atrapado en la vida. Este sentimiento no es solo emocional. Afecta a tu energía, tu motivación, tu autoestima e incluso la forma en que te ves a ti mismo. Porque cuando vives demasiado tiempo posponiendo sueños, tu mente empieza a interpretarlo como un fracaso. El sueño de cambiar su vida se cumple. El proyecto sigue siendo solo una idea. La transformación personal sigue siendo algo que imaginas, pero no experimentas. Y poco a poco, esto crea un vacío interno, un vacío silencioso, difícil de explicar a los demás, porque muchas veces los forasteros no se dan cuenta. La gente te ve haciendo tu rutina, te ven trabajando, te ve, vive, pero no ven la frustración interna de sentir que se están quedando atrás. Quizá hay algo que desearías haber empezado hace un año, quizá un curso, quizá un negocio, quizá un cambio en tu salud física y mental, quizá un nuevo camino profesional, quizá un sueño personal que siempre has llevado encima. Y hoy, al mirar atrás, se da cuenta de que sigue en exactamente el mismo lugar. Esto genera un dolor muy específico. El dolor de los sueños pospuestos no es solo tristeza, es una mezcla de culpa, arrepentimiento e impotencia, porque en el fondo, sabes que el tiempo ha pasado, y el tiempo es algo que no vuelve. Por eso, esta sensación afecta tanto a la mente. Empiezas a preguntarte, ¿cómo sería tu vida si hubieras empezado antes? ¿Cómo sería hoy si hubiera dado el primer paso entonces? ¿Cómo se sentiría si hubiera insistido? Estos pensamientos aparecen principalmente por la noche, en momentos de silencio, cuando la mente empieza a revisitar todo lo que se ha dejado para más adelante y junto con sueños pospuestos,
llegan oportunidades perdidas. Este es otro impacto silencioso del que casi nadie habla, porque la oportunidad rara vez vuelve de la misma manera. A veces es una oportunidad profesional. A veces es una persona que creyó en ti. A veces es un momento ideal en la vida. A veces es una energía, una fase, una posibilidad. Y cuando te das cuenta de que lo has dejado ir, se crea una sensación interna de pérdida. No solo por lo que pasó, sino por lo que podría haber pasado. La mente empieza a construir escenarios. ¿Y si yo hubiera empezado? ¿Y si hubiera arriesgado? ¿Y si hubiera creído en mí mismo? Estas preguntas pueden ser extremadamente abrumadoras, porque no tienen respuesta. Solo aumentan la sensación de arrepentimiento. Y cuanto más crece este sentimiento, más se ve afectada la autoestima. Este es quizá uno de los impactos más profundos de todos. La baja autoestima no surge solo por la apariencia o la comparación. A menudo nace de la relación que tienes con tu propia palabra. Cuando te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza interior. Dices que vas a empezar. No arranca, dice que va a cambiar. ¡No cambia! Dice que lo intentará. Ríndete. Con el tiempo la mente empieza a entender que sus propias promesas son poco fiables. Y esto es devastador para la autoestima, porque la autoestima no se construye solo con elogios externos. Nace de la prueba interna de que confías en ti mismo. Cuando se pierde esa confianza, la persona empieza a dudar de su propia capacidad. Se mira en el espejo y siente que no puede. Eso siempre se queda a mitad de camino. Quien nunca sustenta disciplina, que siempre vuelve al mismo lugar. Esta narrativa interna debilita la identidad y eso afecta a todo. Afecta a las relaciones, afecta a la productividad, influye en las decisiones, afecta al valor, afecta la capacidad de soñar, porque llega un momento en que la persona empieza a tener miedo incluso de querer algo más grande. Piensa, ¿por qué soñar si nunca lo consigo? Este pensamiento es extremadamente peligroso, porque no solo mata la acción, mata la esperanza. Y cuando la esperanza empieza a desvanecerse, la sensación de estar atrapado en la vida se intensifica aún más. Quizá has sentido que todos los demás parecen avanzar menos tú. A la gente que te rodeaba creciendo fácil y cambio. Lograr resultados construyendo algo, mientras sientes que estás viviendo el mismo capítulo una y otra vez. Esta comparación genera un peso enorme, especialmente en el mundo actual, donde las redes sociales muestran constantemente la evolución de los demás. Ves a personas alcanzando metas y sin darte cuenta, empiezas a cuestionar tu propia trayectoria. ¿Por qué nada cambia conmigo? Esta pregunta duele, porque toca exactamente el punto de estancamiento. Pero la verdad es que la sensación de ser detenido rara vez ocurre por falta de potencial. La mayoría de las veces ocurre por la acumulación de pequeños cortes silenciosos, pequeños aplazamientos, pequeñas disculpas, pequeñas promesas rotas, y el efecto de esto es acumulativo. Cuanto más pasa el tiempo, más refuerza la mente la idea de que tu vida está en el mismo lugar, y esta percepción afecta directamente a su motivación, porque cada vez es más difícil actuar cuando crees que nada cambia. Es como si la energía inicial se estuviera drenando poco a poco. El problema es que esto crea un ciclo. ¿Te sientes quieto? Esto reduce su motivación. Una baja motivación reduce tu acción. La falta de acción refuerza la sensación de estar quieto. Y el ciclo vuelve a empezar. Mucha gente pasa años dentro de este patrón. Vivir en automático, sobreviviendo a la rutina. Cumplir con sus obligaciones, pero sin sentir un progreso real. Y este es un dolor que mucha gente lleva en silencio. El dolor de saber que hay algo más grande dentro de ti, pero no poder acceder a ello. El dolor de sentir que tu mejor versión
está muy lejos. El dolor de darse cuenta de que la vida está pasando, porque, en el fondo, lo que más duele no es solo el presente, es la sensación de perder el propio futuro. Y quizá sea precisamente ahora cuando empiezas a darte cuenta del impacto que esto ha causado. Porque no es solo un pensamiento negativo, no se trata solo de procrastinación. Esto ya está afectando la forma en que vives, sueñas, decides y te ves a ti mismo. Pero hay una verdad aún más profunda e incómoda que llega justo después. Una verdad que casi nadie quiere oír, pero que puede cambiar completamente tu mentalidad. Si esta parte te ha hablado, comenta al final del vídeo: ya no quiero estar igual, hoy cambio mi vida, porque la siguiente parte entrará en la verdad que casi nadie acepta sobre el verdadero obstáculo de tu vida. Y ahora llega la parte que mucha gente evita, la que les molesta, que le afecta al ego, que hace que la persona se detenga unos segundos y reflexione realmente sobre su propia vida. Porque incluso aquí es más cómodo pensar que el problema está fuera. Es más fácil creer que hay falta de oportunidades, que el entorno no ayuda, que las circunstancias son difíciles, que el tiempo es corto, que la vida no ha colaborado. Todo esto puede incluso tener un grano de verdad, pero hay algo más profundo, algo que casi nadie quiere enfrentarse de frente. El mayor obstáculo de tu vida puede que no esté fuera en adelante, y esto no es fácil de aceptar, porque en el momento en que te das cuenta, algo cambia. Ya no se puede culpar solo al mundo, a la gente o a la situación. Empiezas a darte cuenta de que, en muchos momentos, fue tu propia mente la que te detuvo, la que te hizo dudar, la que te hizo detenerte, la que te hizo retroceder incluso cuando pudiste continuar. Quizá esto genera incomodidad ahora, pero esta incomodidad es necesaria, porque la verdad es que mucha gente no está atrapada por la realidad, están atrapados por la interpretación mental de la realidad. Dos personas pueden vivir situaciones similares, enfrentarse a dificultades parecidas, empezar desde el mismo punto, y sin embargo, tienen resultados completamente diferentes, no porque una tuviera más suerte, sino porque una decidió actuar a pesar de la mente, mientras la otra seguía obedeciendo sus propios bloqueos internos, y eso lo cambia todo, porque significó que en muchos casos, el límite no está en lo que puedes hacer, sino en lo que crees que puedes hacer. Y esta diferencia es enorme. Piensa en cuántas veces has dejado de intentar algo, no porque fuera imposible, sino porque parecía demasiado difícil. ¿Cuántas veces has dejado antes de empezar, no por falta de capacidad, sino por miedo a no hacer ejercicio? ¿Cuántas veces te has convencido de que no era para ti, cuando en realidad simplemente no querías enfrentarte a la incomodidad del proceso? Esta es la verdad que casi nadie acepta. No siempre es la realidad la que te limita. A menudo es tu propia mente la que crea un límite que no existe. Y lo más peligroso es que este límite parece real, parece sólido, parece definitivo, pero en la práctica se construye a partir de pensamientos repetidos, de experiencias malinterpretadas, de miedos que se han ido alimentando con el tiempo. La mente toma un defecto del pasado y lo transforma en identidad. Lo intenté una vez y no funcionó, así que no es para mí. Ella toma una crítica y la convierte en verdad. Alguien dijo que no se me da bien, así que quizá no lo sea. Convierte una inseguridad momentánea en un bloqueo permanente. Si tengo miedo, es mejor no hacerlo, Y así, poco a poco, reduces tu propio campo de acción. Se está limitando a sí mismo, se adapta a una versión más pequeña de sí mismo. Y lo más aterrador es que esto empieza a parecer normal. Empiezas a vivir dentro de ese límite como si fuera tu realidad última. Pero no, Luis, se creó este límite, y todo lo que se crea puede ser cuestionado. Quizá nunca te habías parado a pensarlo así.
Quizá siempre has creído que así son las cosas, que la vida es dura. Ese cambio es complicado, que crecer es para unos pocos, que éxito es para quienes tienen suerte. Pero ¿y si no es exactamente así? ¿Y si gran parte de lo que crees sobre ti mismo no es verdad absoluta, sino solo una narrativa que has repetido tantas veces que has empezado a aceptar como realidad? Ahí es cuando todo empieza a cambiar. Porque cuando te das cuenta de que tu mente puede estar distorsionando la forma en que ves la vida, adquieres algo extremadamente poderoso, la conciencia. Y la conciencia rompe patrones, te hace cuestionar pensamientos automáticos, te hace darte cuenta cuando te estás saboteando a ti mismo, te hace ver que, quizás, el problema no es no tener éxito, sino ni siquiera intentarlo realmente, y eso duele. Duele porque exige responsabilidad, duele porque elimina la zona de confort, duele porque muestra que, en muchos momentos, podrías haber hecho más, pero elegiste el camino fácil. Y aquí no es cuestión de culpa, se trata de clareza, porque mientras creas que el problema solo está fuera, sigues fuera de control. Pero cuando entiendes que tu mente juega un papel directo en esto, empiezas a recuperar poder. Quizá no sobre todo Am, pero sobre sí mismo, sobre sus decisiones, sobre tus acciones, sobre cómo reaccionas a tus propios pensamientos. Y eso es suficiente para cambiar completamente el rumbo de tu vida. Porque a partir de ese momento, empiezas a darte cuenta de algo muy importante. No eres tu mente, no eres tus pensamientos negativos, no eres tus inseguridades, no eres tus dudas. Todo esto te pasa por la cabeza, pero no define quién eres. Y esta separación es fundamental, porque cuando crees que eres lo que piensas, te conviertes en un prisionero. Pero cuando entiendes que puedes observar y cuestionar tus pensamientos, empiezas a liberarte. Y aquí es precisamente donde mucha gente se queda atascada, porque reconocer que la mente puede ser el problema requiere valor, requiere madurez, requiere disposición a dejar el papel de víctima y asumir el papel de protagonista. Y no todo el mundo está preparado para ello. Es más cómodo seguir diciendo que no es posible, que no es posible, que no es el momento, porque eso protege. Esto evita el riesgo. Esto te mantiene a salvo, pero también te mantiene en el mismo sitio. Y quizá, si has llegado hasta aquí, ya empiezas a darte cuenta de que seguir así tiene un precio demasiado alto. El precio de no vivir lo que podrías vivir. El precio de no convertirte en quien podrías llegar a ser. El precio de mirar atrás al futuro y darse cuenta de que podría haber sido diferente. Y esa percepción empieza a molestarte de verdad, porque ahora ya no puedes fingir que no sabes. Ya has entendido que hay algo dentro de ti que necesita cambiar. Ya te has dado cuenta de que tu mente puede estar creando barreras invisibles. Ya has empezado a ver que quizás el mayor obstáculo no está fuera. Y eso crea un momento muy específico, un punto de inflexión, un momento en el que puedes continuar igual o empezar a cuestionarlo todo. Pero aún falta algo importante para que este cambio realmente ocurra, porque entender es solo el primer paso. Hay una gran diferencia entre saber y actuar. Y es precisamente en este punto cuando mucha gente vuelve al antiguo patrón, porque incluso después de entender todo esto, la mente sigue intentando retroceder. Ella sigue intentando convencerla, sigue intentando inventar nuevas excusas, sigue intentando mantener el control. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla. Si esta parte te ha parecido lógica, comenta al final del vídeo, mi mente no me controla o yo decido cambiar, porque en la siguiente parte entenderás cómo romper este ciclo en la práctica y empezarás a actuar incluso cuando tu mente intente detenerte. Y aquí es exactamente donde todo empieza a cambiar.
porque después de entender que el mayor obstáculo, a menudo, no está fuera, sino dentro, llega el momento de cambio mental. Este es el momento en que la transformación deja de ser solo un reflejo y comienza a convertirse en una decisión. Y quizá la primera verdad que necesitas escuchar ahora mismo es esta. No tienes que esperar para sentirte preparado. Esta es una de las mayores trampas de la mente. Te hace creer que la confianza debe venir primero y luego la acción. Primero la motivación, luego la disciplina, primero la certeza, luego el primer paso. Pero en la vida real, casi nunca funciona así. La mayoría de la gente que hoy parece segura de sí misma empezó exactamente como tú podrías estar ahora, con miedo, con dudas, sin saber si funcionaría. La diferencia es que decidieron actuar de todos modos y eso lo cambia todo. Porque la acción debilita la voz de la autosabotaje. Quédate con esa frase, la acción debilita la voz de autosabotaje. No es solo el pensamiento positivo lo que cambia la vida. No se trata solo de ver vídeos motivacionales. No es esperar a un día para sentirse diferente. Es actuación. Incluso cuando la mente te dice que esperes. Incluso cuando aparece el miedo. Incluso cuando todo lo que hay dentro de ti te pide que vuelvas al consuelo. Quizá estés esperando ese momento mágico en el que te despertarás sintiéndote fuerte, motivado, lleno de energía, con total claridad del camino. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, ese momento no llega. El cambio real ocurre cuando decides actuar sin depender de la emoción. Este es el punto más fuerte de la disciplina. Disciplina sobre emoción. Porque la emoción cambia. Hoy estás motivado. A mañana. Quizá no lo sea. Hoy cree en sí mismo. Mañana puede que te despiertes inseguro. Si dependes de cómo te sientes, tu vida fluctuará junto con tu estado emocional. Pero cuando aprendes a actuar incluso en días malos, empiezas a construir algo mucho más sólido, la constancia. Y la constancia gana la mente. Piensa en la vida diaria de las personas. ¿Cuántas veces alguien se despierta diciendo que va a empezar el gimnasio, estudiar, cambiar su rutina, cuidar su salud mental o perseguir un objetivo? Y en el momento en que surge la primera incomodidad, la mente entra en acción. Hoy estoy cansado. Empiezo mañana, en algún día, no hará ninguna diferencia. Esta es la mente intentando recuperar el control. Pero el punto de inflexión ocurre cuando respondes con acciones, no perfectamente con acción. No tienes que empezar perfecto. De hecho, intentar empezar perfecto es una de las formas más comunes de quedarse quieto. La mente ama el perfeccionismo porque parece una virtud, parece un requisito, parece de calidad, pero a menudo es solo miedo disfrazado. La persona quiere empezar ya sabiendo todo, quiere hacerlo sin cometer errores, quiere resultados rápidos, quiere sentirse seguro, y cuando se da cuenta de que esto no existe, prefiere no empezar. Pero crecer requiere imperfección. La evolución nace del error, la confianza nace de la práctica, la claridad nace del movimiento. Por eso, tienes que empezar siendo imperfecto. Empieza sin saberlo todo. Empieza sin estar completamente seguro. Empieza sin la estructura ideal. Empieza aunque la mente diga que aún falta algo, porque el primer paso tiene un poder que pocas personas entienden. Rompe el ciclo. Hasta ahora, tu mente puede haber ganado por repetición. Pensamiento negativo, excusa lógica o aplazamiento, frustración, nuevo comienzo, el mismo ciclo. Pero cuando actúas, aunque sea un pequeño paso, algo cambia internamente. Te envías un mensaje a ti mismo, el mensaje de que ya no obedeces al miedo, y esto fortalece su identidad. Dejas de verte como alguien que solo piensa y empiezas a verte como alguien que actúa. Este cambio de identidad
es profundo, porque la transformación personal no solo ocurre en lo que haces, sino en la forma en que empiezas a verte a ti mismo. Quizá hoy en día todavía te veas como alguien que procrastina, que siempre pospone para después, que nunca termina lo que empieza. Pero desde el momento en que actúas, incluso con miedo, esta narrativa empieza a debilitarse. Empiezas a demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. Y la prueba interna es mucho más poderosa que cualquier discurso motivacional, porque tu mente respeta las pruebas. Cada pequeña acción se convierte en prueba. Si dijiste que ibas a levantarte antes y lo hiciste, eso es una prueba. Si prometiste empezar hoy y lo hiciste, eso es una prueba. Si actúa a pesar del miedo, esto es evidente. La mente empieza a darse cuenta de que la vieja historia ya no es cierta. Y esto debilita la voz del autosabotaje. Quizá no todos de golpe. Quizá siga apareciendo. Seguirá intentando hablar. Él dirá que no merece la pena. Dirá que vas a fracasar. Él dirá que está cansado. Pero ahora hay algo nuevo en tu acción, habla más alto. Porque al final, la mente no se convence solo con palabras. Se convence de la repetición de comportamientos. Cuanto más actúas, más fuerza pierde la voz negativa. Cuanta más disciplina construyas, menos espacio queda para el sabotaje. Por eso la disciplina es más poderosa que la motivación. La motivación se enciende. La disciplina se mantiene. La motivación inspira. A disciplina transforma. La motivación es emoción. La disciplina es decisión. Y la decisión es la que cambia vidas. Quizá esperas una gran transformación, un cambio radical, un momento extraordinario, pero, en la práctica, el giro mental comienza con los detalles en días normales, en los momentos en que nadie está mirando, cuando decides actuar, aunque no te apetezca, cuando decides continuar incluso sin resultados inmediatos, cuando decide no negociar con su propia mente. Ahí es donde crece tu fortaleza mental. Porque la mente aprende por lo que repites. Si repites la procrastinación, se fortalece la procrastinación. Si repites la acción, fortaleces la disciplina. La cuestión ahora no es si estás preparado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a empezar? ¿Incluso asustado? ¿Incluso imperfecto? ¿Incluso sin garantía? Porque la garantía nunca llega antes a nace en el proceso. Cada paso genera más claridad. Cada intento genera más confianza. Cada error genera más madurez. Y cada acción reduce el poder de la voz que intenta sabotearte. Quizá durante mucho tiempo creíste que necesitabas cambiar de opinión y luego actuar. Pero a menudo el camino es lo contrario. Actúas primero y la mente empieza a cambiar después. Este es el verdadero cambio. Dejas de esperar para sentir, para actuar, y empiezas a actuar para sentir. La confianza viene después de la acción. La autoestima crece tras la disciplina. La fortaleza mental nace tras la repetición. Y cuando te das cuenta de esto, entiendes que no tienes que esperar más. El momento no es perfecto, pero es real y es suficiente. Porque la vida no cambia el día que te sientes preparado. Cambia el día que decides dejar de obedecer la voz que te paraliza. Si esta parte te ha hablado, comenta al final del vídeo. Empiezo hoy o actúo con miedo, porque en la siguiente parte entraremos en el cierre emocional más fuerte del video, mostrando lo que les pasa a quienes deciden seguir escuchando a la mente y con quien finalmente decide actuar. Y ahora quiero que me escuchéis muy atentamente, porque esa podría ser la parte más importante de todo este video. Después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, tras entender cómo la mente crea miedo, excusas lógicas, autosabotaje y bloqueos invisibles, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Si sigues escuchando a tu mente de la misma manera que la has escuchado hasta hoy, tu vida seguirá exactamente igual. Esa es la realidad. A los mismos pensamientos
generan las mismas acciones. Las mismas acciones generan los mismos resultados. Y los mismos resultados te mantienen atrapado en la misma vida. Quizá esta frase sea dura, pero es necesaria, porque a menudo el cambio comienza en el momento en que la verdad te molesta. La vida no cambia solo porque haya pasado el tiempo. La vida no cambia porque la desearas demasiado. La vida no cambia porque hayas visto un video motivacional y te emociones unos minutos. La vida cambia cuando decides actuar de otra manera. Y esa decisión no ocurre mañana. Hoy pasa ahora, en este momento. Mientras escuchas estas palabras, quizá durante mucho tiempo creíste que tenías que esperar para sentirte mejor, más fuerte, más preparado, más seguro. Quizá esperaste la motivación perfecta, la oportunidad ideal, la confianza total, pero ahora entiendes que la transformación personal, la disciplina, la fortaleza mental y el verdadero crecimiento no nacen de la espera, nacen de la decisión de no seguir dominada por la propia mente, la decisión de no seguir viviendo en automático, la decisión de no dejar más sus sueños pospuesta, la decisión de dejar de comerciar con procrastinación, la decisión de construir una nueva mentalidad, porque la verdad es que si actúas hoy, todo puede cambiar. Quizá no todos de golpe, quizá no de inmediato, quizá no con resultados visibles tan pronto como mañana, pero algo dentro de ti empieza a cambiar en el instante en que decides salir del viejo patrón. Su identidad comienza a cambiar. Dejas de ser la persona que siempre piensa y nunca lo hace. Dejas de ser la persona que espera. Deja de ser la persona que se sabotea a sí misma y empieza a convertirse en alguien que honra su propia palabra. Alguien que elige la disciplina sobre la emoción. Alguien que supere el miedo mediante la acción. Alguien que entienda que la vida se construye en pequeños pasos diarios. Esta es la verdadera transformación. No se trata de convertirse en otra persona. Se trata de convertirte finalmente en la persona que siempre supiste que podías ser. Quizá hay una versión fuerte, disciplinada, enfocada y decidida dentro de ti, lista para crecer. Esa versión siempre ha estado ahí. El problema es que la voz de Lotto Buiketaj habló más fuerte, pero hoy oíste otra voz, la voz de la claridad, la voz de la verdad, la voz que te recuerda tu potencial. Y ahora, la elección está en tus manos. Seguir viviendo igual o empezar a construir una nueva vida, porque al final, la mente siempre hablará, siempre intentará negociar. Él dirá que es mejor esperar, dirá que mañana es un día mejor. Él dirá que aún falta algo, pero ahora lo sabes. No tienes que estar preparado. Tienes que empezar. Esta es la diferencia entre quienes permanecen en prisión y quienes crecen. Quienes esperan el valor suelen permanecer en el mismo lugar. Quienes actúan a pesar del miedo empiezan a cambiar su propio destino. Y quizá, dentro de unos meses, mires atrás y te des cuenta de que este fue el vídeo que despertó algo dentro de ti. Quizá hoy sea el día en que decidiste no seguir siendo la misma persona. Quizá hoy sea el punto de inflexión de su historia, porque todo gran cambio comienza en silencio. Todo empieza con una decisión interna. Empieza cuando nadie está mirando. Empieza con un compromiso contigo mismo. Y quiero que hagas ese compromiso ahora, no conmigo, contigo. Prométete que ya no te traicionarás. Promete que actuarás. Promete que empezarás siendo imperfecto. Promete que seguirás adelante incluso en los días difíciles. Prométeme que no dejarás que tu mente defina el tamaño de tu vida, porque tu vida puede ser más grande que el miedo, a más que la duda, más que la inseguridad, más grande que la procrastinación. Hay fuerza dentro de ti, hay disciplina dentro de ti, hay poder dentro de ti. La palabra que quiero dejar grabada en tu mente es esta: renacer.
Sí, renacer, porque hoy puede ser el día en que dejes morir la versión que se sabotea a sí misma y da espacio a la versión que actúa, crece, evoluciona y gana. Si sentiste firmeza en este vídeo, si en algún momento estas palabras tocaron tu mente y tu corazón, si llegaste al final y sentiste que algo despertó dentro de ti, entonces quiero que formes parte de este cambio. Suscríbete ahora al canal para seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu motivación personal, tu disciplina y tu evolución cada día. Este canal es para quienes quieren crecer, cambiar sus vidas y construir una mente fuerte. Deja tu me gusta si has llegado hasta aquí, porque me demuestra que este contenido realmente está llegando a la gente adecuada. Y quiero que comentes ahora una frase contundente en los comentarios. Escribe ahí hoy, empiezo en O. Si prefieres, escribe a mi mente, no me controla. Quiero leer cada comentario y ver cuánta gente ha decidido empezar hoy. Si te quedaste hasta el final, comenta también la palabra renacer, para saber que formas parte de quienes realmente quieren transformación y no te vayas. Ahora, mira el siguiente video que aparece en la pantalla, porque está diseñado para seguir fortaleciendo tu mente y mantener viva esta energía de cambio que comenzó aquí hoy. El siguiente paso de tu transformación puede comenzar en el siguiente video.